Bueno, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Cordial saludo para todos ustedes, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta primera sesión de este semestre. Vamos a hablar sobre el taller del Saber Pro, respectivamente en competencias ciudadanas. Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Elizabeth Roballo Rodríguez. Soy abogada y administradora de empresas, máster en Relaciones y Negocios Internacionales, máster en Internacional del Comercio. Igualmente tengo unas especialidades, dentro de ellas docencia universitaria y tenemos también en Relaciones y Negocios Internacionales. También me dedico a litigar en el sector privado de los negocios. Entonces, tenemos que hoy vamos a hablar sobre la normatividad que tiene que ver con el tema del Saber Pro, cuáles son los beneficios de presentar este examen Saber Pro. Por otro lado, vamos a hablar sobre la estructura del examen en sí y el tipo de preguntas que se presentan en competencias ciudadanas. Por otra parte, cerraremos el taller con un taller interactivo en el cual espero la masiva participación de ustedes. Ese taller va a tener un incentivo y se trata de 2 bonos. Entonces, en su momento ya estaremos hablando de eso, les estaré indicando cómo es que vamos a participar. Entonces, de todas maneras, empecemos. Entonces, ¿cuál es el concepto del Saber Pro? El Saber Pro es el encargado de realizarse para poder obtener el requisito como profesional. Esto lo presentan absolutamente todos los estudiantes que están próximos a graduarse. Está, digamos, encaminado principalmente para ellos, pero también está encaminado para las personas, los demás estudiantes que aunque no han cumplido con el 75% de su carga académica, ya los créditos superados, se irán preparando para cuando les llegue el momento de presentar este tipo de examen, entonces ya estén habituados y que les sea un poco más fácil y puedan obtener unos mejores resultados. Entonces, esta metodología de Saber Pro se está implementando en nuestra asignatura de Educación y Democracia que tiene que ver con las competencias ciudadanas. Esta asignatura tiene absolutamente toda la temática que se pide en este examen de Saber Pro. Entonces los invito a que estén pendientes de las lecturas. Todos ustedes tienen que ver con esta asignatura, entonces los invito a consultarla, investigar los temas acerca de la constitución política, conocer el Estado, conocer la estructura del Estado. Entonces, el examen Saber Pro es un instrumento de diseño que está diseñado por el Instituto Colombiano de Evaluación y Educación Superior, ICFES. Entonces, aquí se trata de valorar la calidad de la educación superior y este examen evalúa las competencias de los estudiantes y evalúa también el desempeño de las universidades. Entonces, estos universitarios podrán obtener, digamos, una certificación de los estudios que ha cursado y digamos, la situación en la que se deben eh, desempeñar como ciudadanos. Entonces, allí esto está, al final hablaremos de las dudas, perdón, voy a cerrar aquí el chat. Em, entonces, hablemos primero de la normatividad. Esta ley 1324 del 2009 establece cuál es el responsable de evaluar la formación que ofrecen los distintos niveles académicos y educativos. Entonces, esto es a través del el ICFES. El ICFES es el encargado de realizar este Sistema Nacional de Evaluación Externa y Estandarizada.
Por tal razón, esto va acompañado por el decreto 3963 del 2009. Este examen tiene como objetivo comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes y producir los indicadores de valor agregado que deben servir como fuente de construcción en esta evaluación de la calidad de los programas de las instituciones de educación superior. Entonces, también tenemos mucha más normatividad, pero estas son las más emblemáticas. El decreto 4216 del 2009 establece toda la reglamentación de este examen de estado y la calidad entonces de la educación superior. Son varios los objetivos por los cuales se realiza el examen Saber Pro. Y entonces tenemos que la norma indica que la presentación de los exámenes de calidad es obligatoria. Entonces, como les decía, para obtener ese grado de pregrado para las personas, en este caso para Asturias, y que ya tienen que haber aprobado el 75% de los programas para poder presentarlo. Hay unos beneficios para los estudiantes que obtienen altos puntajes en este tipo de examen y vale la pena mencionar, por ejemplo, los beneficios que en su momento me otorgó este examen cuando presenté la carrera de Derecho. Entonces, pude obtener un puntaje muy superior. Este puntaje me dio la oportunidad de poder obtener un 60% de beca en mi maestría. Entonces, eso pues realmente el ahorro se notó, fueron muchísimos millones que se pudieron ahorrar allí y eso indica que si tenemos beneficios quienes podemos obtener este tipo de resultados de alta calidad. Igualmente, estos resultados también nos indican que podemos tener un mejor desempeño, nos califican, digamos que forman parte de nuestra hoja de vida en nuestro inicio profesional. Entonces, normalmente, y lo digo por experiencia, eh, en mi trabajo también tenía que estar revisando y comprobando los puntajes que han obtenido los candidatos para poder seleccionar el mejor prospecto. Entonces, eso, pues normalmente el estudiante o el interesado no está enterado que esto se realiza, pero las empresas normalmente hacen este tipo de actividad. Entonces, eso indica que también nos sirve a nivel profesional poder sacar un buen puntaje en este tipo de examen. Por otro lado, tenemos beneficios no solamente académicos, para maestrías de manera personal, sino que instituciones, por ejemplo, como el ICETEX, este Instituto Colombiano de Crédito Educativo, también nos ofrece unas becas y otras instituciones nos ofrecen becas para poder estudiar, por ejemplo, en el exterior, especializaciones, maestrías, doctorados. Entonces, esto también digamos que nos clasifica cuando podemos obtener muy buenos resultados. Entonces, quiere decir que hacia nuestro futuro profesional, pues es bastante importante. Por tal razón, también tenemos, hay una noche de los mejores en donde se premian a los mejores estudiantes de mejor puntaje de ICFES a nivel nacional y o por regiones también lo están haciendo con ese reconocimiento José Francisco Socarrás. Ese reconocimiento, pues digamos que incentiva para que los profesionales pues presenten un mejor examen y puedan obtener mejores resultados, pues pueden acudir a investigaciones, desarrollo de investigación, incentivos económicos. Bueno, la verdad es que los incentivos son bastante grandes. El examen está compuesto por dos partes. Eso es, me refiero al día que presentan el examen.
Entonces, hay dos jornadas, una jornada de evaluación de módulos genéricos y una jornada de evaluación de módulos específicos. En los módulos específicos tenemos que tenemos algunas universidades presentan un solo módulo específico o otras universidades presentan dos módulos específicos. Entonces, en algunas ocasiones, inclusive para los de medicina, a veces tenemos tres módulos específicos. En el caso de Asturias, solamente se va a presentar la primera parte, que son los módulos genéricos. Los módulos genéricos, como bien decía el doctor Juan, tenemos literatura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. En este sentido, entonces, y además de eso, tenemos aquí un cuestionario socioeconómico. Ese cuestionario socioeconómico es principalmente para conocer al estudiante y también obtiene allí una clasificación, pero no incide en cuanto al tema del puntaje. ¿Cómo es la estructura del examen? Entonces, el Saber Pro recordemos que tiene que haber tenido las personas ya superado el 75% de su carga académica. Entonces, esta jornada va a tener una duración entre 4 y 20 horas. 4 horas y 20 minutos. Entonces, en el módulo de lectura crítica, eh, se va a realizar 35 preguntas. En el módulo de razonamiento cuantitativo van a ser 35 preguntas. En competencia ciudadana son 35 preguntas. En inglés, que hay una clasificación allí también, son 55 preguntas. Y en el módulo de comunicación escrita, realmente es un texto escrito. Este texto es solo una pregunta sobre una temática, pero desde ya les adelanto que lo mejor es que vaya estructurado más o menos como un estilo ensayo, donde usted coloca allí pues, la idea principal, luego desarrolla esa idea principal y luego la analiza y luego la concluye. Y a eso, pues, si le presenta un interrogante, una pregunta, digamos, que genere como una investigación futura, entonces, digamos que va a quedar muy bien estructurado su tema y allí va a obtener un gran puntaje en comunicación escrita. Además, eh, deben responder el cuestionario de entorno económico. Cuestionario de entorno económico tiene 17 preguntas. Esta no les incide en el puntaje final, pero se trata de evaluar digamos, conocer al evaluado. Se trata de recolectar información importante de caracterización del evaluado. Esa caracterización es socioeconómica y bueno, ya viene también la académica. Por otra parte, tenemos la caja de herramientas. La caja de herramientas del Saber Pro les indica a ustedes, ustedes pueden ingresar, ahorita les comparto el enlace, ustedes pueden ingresar y conocer de qué se trata el Saber Pro, revisar allí unos cuadernillos que propone ICFES, la página, y que a ustedes los puede familiarizar un poco más con el estilo de las preguntas. Las preguntas principalmente tienen un encabezado donde ustedes tienen que aprender digamos, o centralizar el análisis de los enunciados, conocerlos muy bien y de acuerdo a eso poder responder las preguntas que le indiquen. A veces esos enunciados sirven para dos, tres, cuatro, cinco preguntas. A veces el enunciado es una imagen que hay que analizar, o a veces el enunciado simplemente es para una sola pregunta. Las preguntas no son difíciles, se trata principalmente de que ustedes puedan comprender lo que les están preguntando y responder respecto a ese enunciado. Razón por la cual, por ejemplo, nuestra asignatura
constitución política. Allí esos enunciados a ustedes les dan una guía y ese enunciado, esos enunciados y esos tipos de preguntas son tipos A. Entonces, para que ustedes se vayan familiarizando. Además, deben ustedes conocer, por ejemplo, en inglés, poder conocer qué tipo de preguntas deben responder allí. Y entonces, cuando se familiarizan con eso, ustedes van a poder tener una mayor facilidad de la manera como deben responder este tipo de examen. En cuanto a nuestra asignatura del módulo de competencias ciudadanas, la página de ICFES, eh, además de los cuadernillos, le va indicando los tipos de respuestas, los estilos de respuestas, y encuentra una información bastante completa para que amplíe los temas de interés. A nivel nacional, los estudiantes van a obtener em, un examen que los clasifica a todos por igual. Es el mismo examen para todos y por tal razón ustedes van a competir absolutamente con todos los compañeros, con todos los que están presentando el examen en las mismas condiciones. Todos van a tener igual las mismas oportunidades, el mismo tiempo para presentarlo y las mismas condiciones. Por tal razón, usted cuando presente su examen debe tener mucho cuidado de los temas de las alertas que se crean debido a ciertas situaciones, como si es presencial, no llevar en lo posible celular o llevar instrumentos que pudieran indicar que de pronto usted es una persona que pudiera falsificar este tipo de examen y usted pues sin ninguna intención pudiera cometer este error, ¿no? Entonces se van cómodos, por otro lado, cuando es virtual, ustedes deben también tener el espacio para poderlo presentar. No tiene que haber nadie allí cerca suyo, porque todo el tiempo está o sea, el algoritmo del sistema está haciendo una revisión de sonidos, de entorno, y cuando cambia ese entorno, entonces se crea una alerta y pudiera usted resultar perdiendo su examen o siendo desclasificado para poder presentar su examen. Por otro lado, igualmente, en cuanto al tema de módulo de competencias ciudadanas, aquí se evalúan lo que son los conocimientos y habilidades fundamentales para la creación de estructuras de comprensión del entorno. Y estas estructuras no solo fomentan el ejercicio activo de la ciudadanía, sino que también propician una convivencia inclusiva dentro del contexto de la Constitución Política de Colombia. Entonces se trata de que el ciudadano evaluarlo para que sea un ciudadano competente, un ciudadano que respeta su entorno social, su entorno político, que tiene conocimiento de cuáles son sus derechos, de cuáles son sus obligaciones, que posee la capacidad de reflexionar, igualmente que sabe entender lo que son las problemáticas sociales y además busca la solución a esas problemáticas sociales de alguna manera. Entonces, todos estos lineamientos están establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y por tal razón, pues el examen está direccionado a que, digamos, el ciudadano sea mejor ciudadano, ¿no? Entonces, se espera que los graduados de educación superior puedan, independiente del tipo de disciplina que hayan desarrollado durante su carrera profesional, puedan desarrollar su profesión conociendo lo que son los límites hacia el otro, conocer y reconocer y respetar su entorno, así como la diversidad cultural, los derechos individuales de las personas, los derechos colectivos y que demuestren que pueden
comprender, digamos, la manera en cómo se pueden dar soluciones y entender las diferencias de los conceptos del otro. Entonces, todo esto, estas competencias ciudadanos le indican según el resultado del examen, si esta persona ha adquirido esas competencias y que también pueda tener esas habilidades cognitivas, que pueda tener esas habilidades emocionales, comunicativas también, porque allí se califica todo esto, y que todo esto integrado lo clasifique como un ciudadano que es constructivo y proactivo para la sociedad. Entonces, ya centrándonos en lo que es las preguntas de argumentación, estas preguntas de argumentación aquí vas a demostrar tus capacidades para poder analizar y evaluar la pertinencia, así como demostrar que tienes capacidad de identificar cuáles son los prejuicios, que tienes capacidad para anticipar, evaluar la coherencia, así como el impacto de un discurso de los demás o el discurso propio, pues que tiene coherencia y que además de eso tiene un impacto y es capaz de relacionar estos argumentos, también va a poder reconocer y poder entender lo que son los enunciados propuestos en las preguntas. Entonces, aquí tenemos que va a ser capaz de argumentar desde unas bases del conocimiento. Por otra parte, también se califica lo que son los conocimientos y entonces aquí vamos a demostrar que tenemos un conocimiento sólido de la constitución política, que tenemos un conocimiento sólido de lo que son los deberes y los derechos ciudadanos y que tenemos un conocimiento sobre la estructura del Estado y el manejo del Estado y su desenvolvimiento. Entonces, aquí vamos a poder demostrar que conocemos los principios constitucionales y que los aplicamos en la cotidianidad de una manera informada y reflexiva. Y ahorita cuando realicemos nuestro taller nos vamos a dar cuenta un poco sobre esto. Por otra parte, también se evalúa lo que es el multiperspectivismo. Entonces allí vas a ser capaz de demostrar que puedes analizar sobre un problema, sobre un conflicto social y que desde diferentes perspectivas vas a poderle dar una solución a una problemática y que todas estas soluciones de problemática las puedes hacer desde el conocimiento, desde las bases del conocimiento. Igualmente tenemos aquí el pensamiento sistémico. Entonces, aquí vamos a demostrar que podemos comprender la realidad social a partir de un análisis sistémico de los problemas sociales, de sus posibles alternativas de solución. Igualmente podemos ver las dimensiones que presentan en un mismo problema y por otra parte vamos a entender la aplicabilidad de esos conocimientos que hemos adquirido y cómo lo podemos, digamos, esa aplicabilidad, presentarla en diferentes contextos. Recuerde que de todas maneras vale la pena aclarar un aspecto muy importante y lo resalto aquí porque hay que tener en cuenta que estas competencias evaluadas en este módulo de competencia ciudadana se centran es en el conocimiento y la capacidad de ustedes, los estudiantes, de poder resolver respecto a esos conocimientos, pero no debe intervenir ni sus opiniones, ni sus valores, ni sus creencias o reflexiones morales. Quiere decir que todo lo que vamos a responder es respecto a los conocimientos que hemos adquirido. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte interesante. Vamos a hacer un taller interactivo. Espero que ustedes participen.
se van a ofrecer 2 bonos. Entonces, mm, yo hago la pregunta, ustedes la responden, escogen cuál creen que es la respuesta correcta y en el chat, voy a abrir el chat, y en el chat, entonces ustedes van a dejar allí consignada. Listo. Entonces, Profe, discúlpame, señor, voy a meter la cuchara. Buenas noches para todos. Entonces, ya la profe les dio las instrucciones desde Bienestar, pues vamos a tener un incentivo. La idea es que ustedes se conecten con el ejercicio, que empiecen pues a apropiarse de estas herramientas y de estas habilidades para cuando tengan que llegar pues al escenario real, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, la primera persona que responda en el chat la respuesta correcta es la que va ganando, ¿vale? Tenemos 2 bonos, entonces vamos a darlos a las dos personas que, pues, que sean más rápidas y que contesten de manera correcta. Entonces, todos súper, no, solo hasta que la profesora termine de leer la pregunta, ¿vale? No lo vamos a hacer bueno, ya, no, no, no. No. Hasta que la profesora termine de leer la pregunta, ahí sí ya todos empiezan a mandar sus respuestas. ¿Listo, profe? Entonces, era solo bueno, eso. bueno, Gracias. listo. Entonces, la primera pregunta. Durante las épocas de lluvias, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se interrumpen los caminos de acceso a estas. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta en la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? A. Organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clases en escuelas no afectadas por las inundaciones. B. Ajustar el calendario para incluir los sábados como día escolar y que no haya clases en las épocas de inundación. C. Realizar una parte de las clases con tutores a domicilio para reducir los días en que los niños tienen que asistir presencialmente al colegio. D. Trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clase. Entonces, con esta pregunta, lo que vamos a obtener es que vamos a tener capacidad de aplicar a un contexto específico con los conocimientos sobre la constitución política y sobre todo sobre el derecho a la educación. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Bueno, profe, acá ya tenemos varias respuestas, entonces vamos a tener en cuenta desde Laura Poveda hacia abajo, ¿vale? Porque las Laura dos, Poveda. sí, desde Laura Poveda acá en el chat. Entonces creo que vamos a dar un momento más, tenemos 30 mensajes más. Entonces, profe, para la siguiente, tú nos das, cuando tú nos digas ya, a partir de ese momento pueden empezar a escribir en el chat, Así, ¿listo? porque sí, no es adivinar, por favor. No se Exactamente, o trata de sea, eso. cuando tú Porque el nos bono des puede ser, sí, señora, el bono exactamente, puede decirle, puede ser muchas gracias, gracias por su participación y no aprendieron nada. Entonces, exactamente. lo cierto En- es que quiero que revisen el enunciado. Listo, entonces para esta primera pregunta vamos desde Laura Poveda hacia abajo y tú nos dices, creo que ya, profe, vámonos con esos 36 mensajes que tenemos para no alargarlo mucho. Entonces, la respuesta correcta es la D. Listo. Entonces, la ¿Dónde está primera Laura persona que Poveda? no, Laura Poveda respondió la B. La siguiente persona es Milena Barroso, que respondió la opción D, perdón. ¿Listo? Entonces, Milena Barroso tiene un punto. Ok, La muy bien, protección. Ahí hay protección. listo. Entonces, Profe, vamos con la segunda no pregunta. debería aplicar porque algunos vieron la pantalla y ya habían puesto la respuesta. No debería No, aplicar esto. No, 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 no habíamos no, puesto la respuesta. no. O la profe no había formulado la pregunta y ya habían contestado Sí, No, algunos. ya, por eso es, sí, señor. por eso estábamos diciendo, o sea, cuando la profe les diga ya, a partir de ese momento pueden ustedes contestar en el chat. Por eso yo estuve pendiente cuando la profesora culminó, Laura Poveda empezó a escribir. ¿Listo? Entonces, por eso de Laura Poveda hacia abajo. Entonces, tienen que Bueno, ser el teclado más rápido del oeste para que puedan.
ganar, listo. Entonces, profe, ¿Por qué la continúe. respuesta correcta? La D. Milena nos va a decir, profe. Milena, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, buenas noches, compañeros y profesora. Bueno, yo coloqué la D porque la idea es buscar una alternativa de que el estudiante pues de la clase, aunque sea en otro lugar. No le escucho. Perdón. ¿No me escuchas? Aló. ¿Cómo dijiste? Que coloqué la D porque la idea es que el estudiante, o sea, el niño, reciba las clases, aunque no sea en el lugar donde él viva, o sea, en otra ciudad, pero la idea es que él reciba la clase. Ok. Bueno, te cuento que estás equivocada. Profe, levanté la manito. La, Giovanni, la persona que sigue, ¿cuál es? yo levanté la manito. Eh, porque el Estado tiene que garantizar la educación a los conciudadanos. Por lo tanto, tiene que buscar mecanismos que mitiguen cualquier situación que se llegue a presentar, tanto ambiental, social, pero como la educación es un derecho y un deber de los ciudadanos y el Estado, por lo tanto, lo debe garantizar a través del Ministerio de Educación. Ok. Bueno, pero tienes razón lo que dices, pero no es la respuesta. ¿Quién sigue? Listo, profe. Vamos con Andrea Millán. Me dicen acá por interno que solamente la persona que haya contestado pues, la opción Sí, correcta la y que D. nos dé Sí, el argumento correcto. ¿Listo, sí, profe? Esa sí. persona es la Sí, que va a hablar. la persona que sigue, es que como veo aquí No, no no te veo bien. preocupes, yo te digo. Gracias, Dani. Sigue Andrea Ok, yo Millán. ya apagué, ya estoy Andrea, acá, porque acá hay Andrea, por Andrea. clase. favor. A las 2, a las 3, no, señora. Listo, sigue Eduard Reyes, por favor. Edward. Hola, buenas noches. Hola, eh, Eduard, ¿cómo estás? Bueno, ¿Por qué eh, escogiste la D? bueno, en este caso, porque les está reduciendo el número de horas de estudio, lo que quiere decir que no están teniendo como la garantía de todo el tiempo que deben estar adquiriendo el conocimiento. Lo segundo, porque al trasladarlos a escuelas que no están inundadas, pues está generando como temas de hacinamiento en estas escuelas, lo que quiere decir que no van a tener como sus espacios adecuados para poder desempeñar bien sea los temas académicos o su desarrollo como individuos que están estudiando. ok. Dime cuál es la pregunta. Léeme la pregunta. Se les está vulnerando los derechos de No, educación. dime cuál es la Ah, ok. pregunta en el enunciado. ¿Cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? Exacto. Vulnera. O sea, todas las demás no vulneran, todas son soluciones. Solo la D vulnera al estudiante. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que nosotros no leemos los enunciados. ¿Sí? Muchas gracias. Obvio, tú ya eres un candidato a ganar. Em, tenemos que leer los enunciados. Tenemos que entender qué es lo que nos dice el enunciado y entonces de tal manera que podamos contestar correctamente. No tiene que intervenir nuestros sentimientos, nuestros valores morales, nuestras creencias, no tienen que intervenir allí. Tienen que intervenir solamente nuestro conocimiento. Cuando nosotros mezclamos nuestro conocimiento con lo que nos están preguntando, entonces podremos discernir y responder correctamente. Entonces, repito, aquí está diciendo cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho. Entonces, pues prácticamente casi todas son una solución, o sea que no están vulnerando el derecho. Mientras que en la última solución que se plantea, realmente allí sí está vulnerando, o sea, está afectando al estudiante. Ahora sí, ¿estamos listos para la siguiente pregunta? Listo, profe, una cosita. Entonces, Eduard tiene un punto, por lo que ya tú nos dijiste, ¿cierto? Listo. Entonces, Sí, ahora sí, bueno, ya entendimos toda la dinámica. Entonces,
quien responda correctamente y dé su argumento. Entonces, vámonos para la siguiente, profe. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, alertas. Tenemos la siguiente pregunta. Para solucionar esta pregunta nos analiza o nos evalúa el pensamiento sistémico. Entonces, pongamos atención. Para solucionar los problemas de basura de la capital del departamento, se decidió construir un relleno sanitario en el lote del otro municipio cercano, al cual se le compensaría económicamente por prestar este servicio a la capital. Según el gobierno departamental, la escogencia del lote se hizo en conjunto con las autoridades ambientales y con la alcaldía del municipio. El proyecto de relleno sanitario cuenta con todas las licencias ambientales requeridas y su construcción es necesaria para la seguridad de la capital. En una consulta popular, los habitantes del municipio cercano votaron 96% en contra de la construcción del relleno porque consideran que este es una amenaza para la salud de la población y del ecosistema. Además, disminuiría el valor de la tierra circundante. En esta situación, ¿cuáles de los siguientes aspectos están en conflicto? A. El medio ambiente en la capital y la voluntad del gobierno departamental. B. La economía del municipio y las políticas medioambientales de la capital. C. La salubridad de la capital y la voluntad de los habitantes del municipio. D. Las políticas económicas de la alcaldía del municipio y la salubridad de la capital. Entonces tenemos dos aspectos. Ahora sí, ya, respondan. Listo, profe, ya tenemos por aquí como 18 o 19 mensajes. Entonces, si quieres, empezamos desde Juliana. Juliana Rodríguez nos dice que la respuesta correcta, ya, la D, dice que es Juliana Rodríguez. Bueno, No. ¿quién respondió la respuesta Eric C? Dueñas. Eric Dueñas dice que es la C. Entonces, Eric, por favor, habilitas tu micrófono. ¿Por qué crees que la C se Eric. encuentra en conflicto y por qué las demás no? Bueno, Eric, no sé. Eric a la 1. Eric a las 2. Y Eric a las 3. No. Seguimos con Oscar Riveros, que también nos dice que es la C. Oscar, por favor. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Oscar. Bueno, ¿por qué la sé? Porque primero dice la salubridad de la capital, es porque la idea es solucionar los problemas de las basuras en la capital del departamento. Por eso, pues la decisión de construir el relleno. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte de la voluntad de los habitantes del municipio, porque aquí dice que, porque en una consulta popular los habitantes del municipio cercano votaron 96% en contra de la construcción del relleno. Entonces ahí están las dos partes que están en conflicto. Primero, o con el conflicto, que están en ese momento, que son la salubridad para resolver los problemas de basuras en la capital y pues que los habitantes del municipio no están de acuerdo. Se necesita el relleno, ¿cierto? Sí, señora. Es una necesidad. Correcto. Y tenemos también la voluntad de quien está afectado, ¿cierto? Donde se supone que se va a colocar el relleno. Exactamente. Tenemos unas dimensiones. Y esas son las que más están en conflicto. De hecho, pues todas están en conflicto, pero hay una que es la que más está en conflicto. Exactamente, tienes un punto allí. Muchas gracias. Quiere decir que puedes enfocar un problema desde diferentes dimensiones y poder seleccionar la respuesta correcta de acuerdo a esas diferentes dimensiones que se te presentan. Bueno, muy bien. Entonces, vamos con la siguiente. ¿Ya la tienes, Alexandra? Listo, profe. Vámonos Sí, con la listo. tercera. Vámonos de Bueno. una. Tenemos esta.
Esta pregunta nos analiza el multiperspectivismo. La leo. Un grupo de activistas que defiende los derechos de los animales busca evitar que un centro de investigación siga utilizando cerdos para sus experimentos, pues los tratamientos incluyen procedimientos que se consideran maltrato y que en algunos casos terminan en la muerte de los animales. Por su parte, los investigadores defienden su uso, pues consideran que estos animales son la mejor opción para desarrollar sus medicinas sin poner en riesgo vidas humanas. Además, mencionan que el laboratorio no viola ninguna de las normas existentes sobre la investigación con animales y que su labor permite proteger la vida de las personas. Entonces, van a escoger una de las opciones. Las divergencias de interés entre científicos y activistas radican en que A, los activistas quieren oponerse al desarrollo económico, mientras que los científicos quieren mejorar la vida de todos. B, los activistas quieren cuestionar la efectividad de la ciencia, mientras que los científicos quieren evadir el control a su trabajo. C, los científicos quieren utilizar a los animales como instrumentos de investigación, mientras que los activistas quieren que todos desarrollen sentimientos de apego hacia los animales. D, los científicos quieren priorizar la vida humana, mientras que los activistas quieren proteger lo que consideran el derecho de los animales a una vida sin sufrimiento. A partir de ahora, respondan ya. ¿Alguien ya respondió? Recuerden que tienen que decirme por qué. Sí, sí, profe. Bueno, para todos y para la siguiente pregunta, porfa, hasta que la profe diga ya. Antes Ya. no, porque están respondiendo antes y entonces se nos vuelve una locura, ¿listo? No. Entonces, porfa. ¿Cuál es la primera persona que respondió? Vámonos desde Diana González, profe. Desde Diana. Diana. Diana González, listo. Entonces, ya Ella ahí tenemos, contestó, espérate un segundo, no sé desde cuál Diana es, González. sí, Buenas noches. la D, sí, señora. ¿Quién respondió a la D? Yo, profe, buenas noches. Considero que es la D, por lo que dice, dice, las divergencias de intereses entre científicos y activistas radican en, o sea, los científicos quieren hacer algo pues para mejorar la vida humana, pero los activistas quieren defender los derechos de los animales. O sea, las dos posturas son válidas, ¿verdad? Sí, sí, señora. O sea, Defienden ¿por las qué dos las otras no? Explícame qué pasa en la primera. Bueno, en la primera dice que los activistas quieren oponerse al desarrollo económico y no es así. En el texto no dice que ellos se quieran oponer al desarrollo económico que plantean los científicos, sino a defender los derechos de los animales. Ok, exacto. Estás teniendo en cuenta el enunciado. Sí, señora. Entonces, les reitero, muchachos, olviden las posturas de moral, las posturas de creencias, los valores que tenemos nosotros como personas. Olvidemos todo eso. Centrémonos en lo que dice el enunciado y de qué manera lo podemos relacionar con las respuestas. Entonces ya tenemos otra persona candidata, ¿verdad? Sí, No sé señora. cómo Listo, vamos a... entonces, Diana, muchas gracias y listo, profe, vámonos con la siguiente. Bueno, vamos con la siguiente. En esta, cuando tú digas ya, ¿listo? Cuando yo Bueno, escriba ya en el chat. el Estado y la Iglesia deben estar separados. ¿Cuál de los siguientes enunciados es coherente con la afirmación anterior? A. El único matrimonio válido frente al Estado es el matrimonio por la Iglesia Católica. B. El diezmo será descontado automáticamente del salario de los empleados públicos. C. Los estudiantes de colegios públicos no están obligados a asistir a clase de religión. D. La fe del bautismo es el único documento que equivale al registro civil en los ciudadanos.
Ya puse el ya. Listo, respondieron. Listo, profe, vámonos. La primera que respondió fue Marta Novoa y dice que es la opción A. La respuesta correcta es la C. Listo, ¿Quién respondió entonces, C? a ver, nos vamos a Alejandra Franco. Alejandra. Yo. Hola, buenas. Buenas noches, ¿cómo estás? Sustenta tu respuesta. Bueno, simplemente dice que el Estado es separado de la Iglesia, entonces diríamos que las otras son incorrectas porque están siendo imparciales. En cambio, en esta dice simplemente que no estamos obligados a recibir clases de religión. Ahí queda pues como súper clara, no sé si tienes una pregunta más directa. ¿Tú ya viste Constitución y Democracia? Sí, hace como 2 años. Como 2 años. Mm, Bueno, tiene que ser más técnico. Bueno, digamos, sí, se ve fácil, pero es difícil. ok, Sí, ok. sí, pero Bueno, espera a ver quién me da otra respuesta y miramos, ¿vale? ok, vale. Sí, o sea, Listo. otra sustentación de la respuesta. ¿Quién más sigue? Daniela Orejuela. Daniela. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Susténtame tu respuesta. Entonces dice, el Estado y la Iglesia deben de estar separados. Pues yo le hice descartando, porque digo que la A me implica en que solamente el Estado me va a reconocer un matrimonio que sea por la Iglesia Católica, entonces se va en contra. El B dice que el diezmo será Está en descontado contra, automáticamente. perdón, ¿está en contra de qué? Dice que en contra del enunciado inicial. O sea, descarto. Ok, bueno. Yo quiero, Bueno. En yo quiero, la, perdón. En la B dice que el diezmo será descontado automáticamente del salario de los empleados públicos, lo cual también es contrario a nuestro enunciado inicial. Y finalmente en la D dice que la fe del bautismo es el único documento que equivale al registro civil de los ciudadanos, lo cual tampoco aplica al enunciado inicial. Ok, pero claro que aquí hay otra respuesta más que sí. Además del enunciado, tienen que estar tus conocimientos. ¿Por qué crees que los demás enunciados no funcionan acá? No funcionan porque no aplica, digamos, el libre albedrío o mi derecho a elegir mi religión. No sé si lo sigue expresando bien. O sea, digamos que si yo soy cristiana, bueno, ya me estoy yendo por lo personal, pero desde mi base sería así, de que aquí por lo menos me da la opción en donde los estudiantes no son obligados a asistir a clase de religión, sino aplica para ellos. Ok. profe, comentar No. por que Señora. mira, ya me acordé. Yo voy a decir algo. No, estamos escuchando a Daniela, profe, no sé si le vas a decir algo a Daniela con Daniela, respecto a su espérame a ver si alguien sí me da la respuesta que se necesita aquí. Yo Hasta ahí Listo. vas la mitad bien, pero hay una Vamos. razón más importante que eso que indica o sustenta por qué estas demás respuestas no son viables. Listo, profe. Entonces nos vamos con Luz Enid. Luz, Enid. cuéntame. Luz. ¿Me escuchan acá? Sí, señora. Ah, Te ok. escucho, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Pues primero que todo, porque el Estado debe de ser imparcial, ¿sí? O sea, él no puede venir a regir las normas por una sola religión, porque son varias religiones y él no puede ser ¿Y por qué no lo imparcial puede con las hacer? personas, Ok. porque están en la Constitución, porque ya esto aparece ¿Cuál como constitución? pues en la colombiana. ¿En cuál? Dime, ¿cuál constitución? Si no estoy mal, es en la del 91. Bueno, sí, estás un poquito adivinando. Sí, no, o sea, pero sí Efectivamente. estoy segura de la respuesta. O sea, lo que pasa es que acá tengo los audífonos como mal puestos, no No te escucho más yo. preocupes. Bueno, ya respondiste. Lo que pasa es que el Estado como tal no puede ser, o sea, a mi conciencia, a mi consideración,
no puede venir y decir, no, nosotros solamente nos regimos por la religión católica, habiendo tantas religiones, no estamos siguiendo como tal ¿Alguna vez pasó pensamientos eso? o ideologías de personas. Sí, claro, alguna Ok. vez sucedió y por eso son tantos problemas que hubieron No, anteriormente. sí, bueno, hay un antes y un después de la Constitución del 91, ¿sí? Esa Sí, es la señora. respuesta. O sea, antes de la Constitución de 1991, o sea, la Constitución de 1886, que duró un poco más de 100 años, Sí, entonces el único matrimonio válido era el católico. sí, señora. Y además, así se hacía lo del diezmo de la manera como está indicando aquí. Y además de eso, el bautismo es el único documento que equivale, la fe de bautismo, bueno, se le dice fe de bautismo, pero es, digamos, el registro de bautismo. La certificación del bautismo era la única que, digamos, formalmente indicaba que la persona tenía un registro civil, o sea, no era a través del Estado. Entonces, eso era en la Constitución de 1886, pero con la Constitución de 1991 eso cambió y entonces perdió la Iglesia su hegemonía y entonces tenemos que los estudiantes de los colegios ya no están obligados a recibir la asignatura de religión. Eso Y significa que sí tenemos que tener conocimientos de nuestra Constitución de 1991. Sí, yo soy un poco mala para las fechas y para expresarme un No poquito importa, peor. no importa. Claro que ahorita que la vas a repasar, no sé si vas a presentar pronto tu examen de estado, pero tendrías que repasarlo desde ya para que cuando presentes tu examen estés lista con los conocimientos requeridos para poder pues, lograr un buen resultado de examen. Bueno, Bueno, profesora, entonces ya gracias. tenemos otra ganadora. Libertad de Tengo culto. un conflicto. Bueno, profe, Tenemos 4 ganadores, ¿cierto? no, bueno, acá es donde ¿Cuántos? entras tú ya como jurado. Tenemos 2 bonos, que eso lo aclaramos desde el principio. Entonces, de las 4 personas que participaron y que pues acertaron obviamente en el argumento, pues tendrías tú que decirnos cuál, a tu criterio, cuáles fueron esos 2 mejores argumentos. ¿Listo? Bueno, Entonces, en el primer lugar argumento tenemos a Eduard número 1, Reyes, Eric Dueñas, Diana González y Luz Enit. ok. El argumento número 1 Ok, o sea, Eduard es, Reyes. Lámpara Nelson. señor, O sea, el argumento de la pregunta número 1, ¿cierto? sí. Listo. El argumento de Ahí la está. pregunta La número lámpara 3. Listo, profe. Entonces, anunciamos los ganadores de una vez. Eduard Reyes y Diana González, que fueron las personas que respondieron la pregunta número 1 y la pregunta número 3. Bueno, ojalá hubiéramos ¿Listo? los- Bueno, Pero bueno, yo les agradezco muchísimo la participación de ustedes, el ánimo. Bueno, eh, ya alguna vez habíamos hecho otro taller de estos y también participaron masivamente, pero no había premio. Hoy hubo premio, entonces excelente. Em, Ahora vamos a las preguntas. ¿Qué preguntas tienen sobre el listo. examen de estado? Y ahí es cuando desenvolvemos un poco más el tema. Entonces, los escucho. Listo. Entonces, por favor, las personas que deseen formular preguntas, por favor, levantamos la mano. Muchas gracias. No tenemos Hola, preguntas. Quedaron profe. Buenas Yo más noches. que Yo hacer una estaba pregunta, escribiendo. más que hacer una pregunta es agradecer, ¿verdad? A la universidad y a la profesora ese interés de orientarnos en esos momentos cuando vamos a presentar la prueba, porque pues uno cree que, así como se comentaba ahorita, que es fácil, pero en realidad hay preguntas que lo ponen a, uno a leer bien y a comprender bien. Y eso nos pasa en la vida cotidiana, que no leemos y no comprendemos bien. Muchas gracias a la profe y a Bienestar. Con mucho gusto. Pues sí vale aclarar, y lo digo, no sé si ustedes ya van a terminar, yo sé que hay bastantes estudiantes aquí que todavía no van a presentar su examen de estado.
Para ello les recomiendo siempre leer con atención los enunciados de las preguntas, de los casos prácticos, de las preguntas dinamizadoras y responder conforme le indiquen. Entonces, y esos conocimientos deben ser imparciales, deben ser, o sea, está bien, los asuntos morales y de personalidad y de caracterización personal, pues de pronto caben allí, pero que vayan acompañados con conocimientos. Y aprovechemos el conocimiento y aprovechemos que tenemos todos estos espacios para poder desarrollar nuestra carrera profesional. Entonces, no sé si tienen dudas de cuándo van a presentar el examen, cómo va a ser, no sé, Profe, algunas. tenemos una manita levantada. Oscar Ay, Rivero, por Oscar, favor. te escucho, Oscar. Gracias, buenas noches. Buenas Pues noches. primero, antes que nada, también agradecer por esta guía. Creo que nos ayudó un montón, pero quedé con una duda sobre la última pregunta. Sí, Yo la saqué también, la sé, pero de acuerdo al enunciado. Digamos, yo en ese momento cuando la profesora empezó a hablar de la Constitución, ahí me perdí porque dije, miércoles, al fin, ¿es de acuerdo al enunciado o si es de acuerdo, digamos, a la Constitución? sí, Yo la saqué, o sea, yo tomé la sé, pero fue de acuerdo al enunciado que estaba ahí, que pues son el sí. Estado y la región eran aparte, entonces tiene que ser aparte. Las otras como que estaban de acuerdo, las otras tres preguntas estaban de acuerdo tanto el Estado como la religión. Entonces hay que como confundir. Oscar, sí. Ahí, recuerda que te dije que interviene. Intervienen tus conocimientos, intervienen la manera en cómo tú interpretas el enunciado y las respuestas que te proponen, ¿sí? Sí, sí. Entonces, y la manera en que tú resuelves una situación. Los conocimientos, digamos que como esto es competencias ciudadanas, y les estoy hablando de la Constitución política. Conozcan la Constitución, es un documento que está escrito como en verso, es un documento que está escrito bellamente, y bueno, independientemente de que pensemos que se cumple, que no se cumple, no, bueno, está escrito allí. Entonces, con base a eso, nosotros tenemos que demostrar unos conocimientos que son básicos. En este caso, todos los aspectos, los demás aspectos que estaban allí, los otros tres, podemos volverlo a mirar. Estos aspectos estaban aplicados anteriormente por obligación en la Constitución anterior, en la Constitución de 1886. Pero en la Constitución de 1991 ya no son obligación. Entonces, cuando ustedes les van a preguntar sobre el Estado, no, que es la Contraloría, que es la Procuraduría, que cómo está compuesto el Senado, el Congreso, cómo están compuestas las entes territoriales, quién es el alcalde, quién es el gobernador, empaparse de todos esos conocimientos, una repasadita de eso, porque eso se lo van a preguntar dentro del documento del examen. Y allí va a estar implícitamente la aplicación de la norma de la Constitución de 1991. Estamos hoy aquí para decirles a ustedes cuáles son los secretos de cómo responder. Y seguro que cuando ustedes se encuentren frente al examen, entonces, ¡ay!, se van a acordar y van a saber cómo responder, que es muy diferente para el que llega sin saber con qué se va a encontrar, ¿cierto? Ok, perfecto, muchas gracias. Con Entonces, mucho gusto, Oscar. mejor ¿Alguien más? revisada la Constitución. Sí, hazlo, hazlo. Listo. Profe, no, por acá hay unas preguntitas en el chat. Bueno, no sé, dice que si la universidad ofrece preparación para la prueba, pues son estos espacios para que no se los pierdan. Estos talleres son supremamente interesantes para que ustedes vayan como entendiendo en qué consiste la prueba. Por acá nos preguntan que cómo se deben inscribir. Bueno, la institución les va enviando como la información de las personas que se vayan acercando a la fecha, entonces deben de estar súper pendientes de los correos que les envían desde servicio al estudiante. Y por acá Eric Dueñas nos dice, no sé si es una pregunta, pero bueno, la voy a leer. Dice, solo en la parte que nos toca escribir es la parte del examen donde podemos ser subjetivos y el resto del examen no hay
que poner ni sentimientos, ni subjetividades, ni creencias en las respuestas? Pregunta, profe. Bueno, la pregunta donde ustedes tienen que escribir es una pregunta, pues, es muy sencilla, pero sí tiene que haber conocimientos, ¿no? No tiene que ser tan técnico, pero sí, como es un ensayo, es una opinión personal basada también en un conocimiento profesional. Entonces, digamos que te pregunten acerca de los rellenos sanitarios. Y esa preguntita allí, que entonces te pregunten cuál sería tu opinión respecto a eso. Entonces tú poderla estructurar así como te recomiendo, porque digamos que ese fue mi éxito de tanto escribir y escribir y escribir, y justo el día del examen me salió esa pregunta y a todo el mundo le sale esa pregunta de escriba un concepto acerca de X pregunta. Y entonces, bueno, sabía hacerlo y digamos que ahí se obtuvo muy buen puntaje, fue gracias a que estaba estructurado el tema que se desarrolló. Hay personas que escriben cualquier cosa, cosas dispersas y hablan de, no, hay que estructurarlo. Y inclusive cuando nosotros vamos a hacer un párrafo de 10 líneas, tenemos que estructurarlo, colocarle una introducción, un desarrollo y una conclusión. No decir conclusión, no. Y entonces, conforme a esto, podemos establecer que, o finalmente podríamos considerar que, ¿cierto? Como usar esos conectores allí, pero estás realmente concluyendo el tema. Entonces, lo más seguro es que te va a ir súper bien. Además de eso, pues, inicialmente colocarle allí las palabritas clave, que normalmente son 5 sobre ese tema, y esas son las palabritas que tú vas a desarrollar dentro del cuerpo de la hojita que estás escribiendo. Entonces, lo digo así en palabras sencillas para que de pronto lo entiendan un poco más fácil. Ahí podrías hablar subjetivamente, de todas maneras, dentro de un conocimiento, porque si dices algo que como que va en contra de los conocimientos que deberías tener, pues tampoco te podría, no sé ahí cómo sería la calificación, de pronto ahí no obtengas el puntaje que tú quisieras obtener. Listo, profe. Vamos con la última pregunta. Lucenit, por favor, habilitas tu micrófono. Y para las personas que están por el chat muy activos, por favor, déjennos sus preguntas con sus nombres, su correo electrónico y de qué programa para que el coordinador del programa les vaya respondiendo. Muchas gracias. Bueno, Lucenit. venga, le respondo aquí una preguntita que acabo de ver, la respondo rápido. El examen no se pierde. El examen se premia a los mejores puntajes. Lo cierto es que el examen es su hoja de vida. Entonces, si usted quiere tener un buen futuro profesional, pues se preocupa por tener una hoja de vida buena, ¿cierto? Perdón. Entonces, perdón. Entonces, la idea es que obtenga un puntaje adecuado, por encima de la media. Ya, eso es todo. Listo, profe. Entonces, Lucenit, ¿nos vas a preguntar algo? No, ya no, muchísimas gracias por todo, de verdad. Vale, no, muchísimas gracias a ustedes. Vale. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno. Creo que ya. Listo, profe. Sí, ya se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por participar. No se pierdan el siguiente taller que va a ser ya en el mes de junio. Les vamos a estar contando desde Bienestar. Entonces, profe Elizabeth, mil gracias y Con para mucho todos una gusto. feliz noche. Bueno, que descansen.